A mi izquierda, a mi derecha, perdón, está Iván Ordóñez. Iván es un ferviente tuitero, pero sobre todo tiene una licenciatura en Economía de la UBA, es posgraduado en Agronegocios, es uno de los que más investiga la innovación y todo lo vinculado con lo nuevo en economías regionales, autor de 2 libros o coautor de 2 libros. Uno es Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva, y el otro es La soja en la Argentina. Bienvenido, Iván. Muchas gracias. En el centro está Diego Giacomini, máster en Economía, estudió en el exterior, estudió en Gran Bretaña, también en la Argentina, es licenciado en Economía, especializado en Economía Internacional, director de Economía de Regiones, profesor de Macroeconomía en la UBA. Diego, bienvenido. Y allí a la derecha también está Ezequiel de Freijó. Ezequiel es economista senior de la Sociedad Rural Argentina, tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que es desarrollo agroindustrial. Bueno, decíamos, ahora están ustedes también para contarnos. La primera pregunta, Diego, va para vos y tiene que ver con cómo está el tipo de cambio hoy para las economías regionales. Mira, según mi opinión, pensando en la competitividad de las economías regionales, hay que pensar que el tipo de cambio es solamente un ingrediente de la competitividad de las economías regionales. Pensando en el tipo de cambio en sí, yo creo que dentro de todos los ingredientes es el menos problemático que enfrentan las economías regionales, más después del sinceramiento del tipo de cambio y la quita de retenciones del nuevo gobierno. ¿Por qué digo esto? Cuantitativamente, si yo pongo el tipo de cambio real ajustado por inflación en 1 a la salida de convertibilidad, hoy en día en Argentina está 1,14 el tipo de cambio. Mientras que en todos los países de la región, estoy hablando de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, está entre 0,69 y 0,84. O sea, todos los países vecinos tienen el dólar más barato que en Argentina. Pero paradójicamente, si vamos a comprar cualquier bien o cualquier servicio a los países vecinos, en dólares están más baratos. Y este es el problema de las economías regionales. ¿Y por qué? Porque todos los otros ingredientes que hacen a la competitividad, Argentina y las economías regionales en particular lo tienen peor. Yendo al grano, a ver, presión tributaria. Argentina tiene la presión tributaria hoy en día en 36 puntos del PBI. Se duplicó, aumentó 18 puntos porcentuales en relación a 2003. Comparado contra 2007, que más o menos si a cualquiera le pregunto cuándo fue la última vez que la economía argentina caminó con muletas, con trípode, con bastón, fue 2007. Bueno, está 11 puntos porcentuales mayor. Era el 25%. O casualidad, los países de la región en promedio tienen una presión tributaria del 25%. A las empresas se le duplicó la presión fiscal desde el 2007 a la fecha. Aportes patronales, ganancias en la esfera nacional, ingresos brutos en la esfera provincial también se duplicó. Y esto realmente ahoga la posibilidad de hacer dinero en las economías regionales, invertir, generar puestos de trabajo, producir más y exportar. Un ejemplo, una economía regional puntual para redondear la idea con un ejemplo. El norte argentino, ya que el ministro habló del Plan Belgrano. Tabaco. El sinceramiento cambiario mejoró la competitividad por tipo de cambio del sector. Hoy en día la competitividad del sector agroexportador, un índice que hacemos en economía y regiones por tipo de cambio, está un 47% mejor que en noviembre del año pasado. ¿Qué pasó? Hubo un impuestazo al tabaco y esto mató la producción, mató las exportaciones e inclusive afecta negativamente a esta industria que en términos de generación de empleo en el norte argentino equivale al 10% del empleo público. No es poco. No es poco. Y Ezequiel es un buen disparador para buscarle el contrapeso más positivo respecto de la otra campana de economías regionales. Veíamos hace un rato al titular de Maizar, el director ejecutivo de Maizar, que nos contaba el efecto del maíz, del sorgo, también en la soja. Salvo los fenómenos climáticos, hay algunas economías que se van reactivando. ¿Cuándo llega esta solución o esta mejora en el campo al resto de las economías regionales? Mirá, lo que estamos viendo es que
ya ha habido un impacto fuerte. Los precios de los distintos productos regionales y que ha recibido el productor se han movido en casi todos los sectores, se han movido por diferentes motivos, pero básicamente el cambio de reglas macroeconómicas ha generado, digamos, justamente esto. Y lo que se ve es que el impacto es mixto, ¿no? Este año jugaron mal las condiciones climáticas en varios sectores, la cuestión vitivinícola, el problema de las peras y manzanas, el problema de los olivos también ha sido un problema climático que ha hecho, digamos, que en el momento en donde tuvimos este cambio macroeconómico, la producción ha sido menor. Entonces, eso ha generado, digamos, problemas, digamos, de que no se ha aprovechado justamente este cambio del todo. Hacia adelante, que es lo más importante, nosotros vemos que esto que estuvo hablando Martín antes de la expansión agrícola y la expansión ganadera en todas las regiones del NOA, NEA, eso va a generar es un sistema de estabilización. ¿Por qué? Porque al tener economías agrícolas como la soja y como el maíz en expansión, hace que el resto de los sectores, la producción de poroto, de maní, la producción de arroz, la producción de algodón, estén contenidos. Entonces eso hace que los mercados y los precios de esos productos estén, digamos, en condiciones acordes al mercado. Entonces, nosotros lo que vemos es que ha habido, digamos, una modificación de los precios, y hacia adelante está el desafío de trabajar la competitividad, como lo dijo el ministro y como lo dijeron muchos de los de los anteriores parlantes. Ahí nosotros vemos que en este primer semestre del año en el NOA las exportaciones de productos agroindustriales aumentaron un 62%. Ten en cuenta que entre el año 2011 y 2015 venían cayendo un 22%. O sea, tuvo un shock muy fuerte, básicamente producto del tabaco, como lo comentó Diego, producto de la mayor exportación de azúcar, la mayor exportación de porotos, que todo se produce, y la mayor exportación de limón. Hay otras regiones que no han tenido un impacto tan fuerte de las exportaciones, por ejemplo el NEA, que ha estado muy condicionado por la cuestión de la yerba mate, que tuvo el problema, digamos, el principal destino de la exportación de yerba mate es Siria, y Siria está en guerra, entonces se retrajeron los envíos. Y después el sector en Cuyo tuvo una performance que en el primer semestre aumentó un 4% las exportaciones de los productos del campo, básicamente por esta caída de la producción en la vitivinicultura, con lo cual los vinos y los mostos no tuvieron un impacto, digamos, importante, pero sí lo tuvo la exportación de ajo. Y nos queda el tema de la región patagónica, que es una región que todavía está ahí, que es la que ha tenido un impacto muy fuerte en el comercio de los transables entre el 2011 y el 2015, que había caído casi 45% las exportaciones, eran 600 millones de dólares menos que ingresaron, digamos, en esa economía, y es un sector que todavía sigue golpeado por la caída de los precios del petróleo, básicamente, y por el problema de las peras y las manzanas, que han perdido los mercados, básicamente Brasil y Rusia, y por el tema de la lana, que si bien tuvo, digamos, un crecimiento positivo, todavía tiene un problema de estructural, de stock, de caída de stock, del stock ovino, que hace que sea una economía que, digamos, tenga hacia adelante le va a costar volver a crecer. Arrancamos con el tipo de cambio, seguimos por el Atlas, ya tenés más o menos a la Argentina distribuida con cada uno de los sectores estratégicos en términos de economías regionales, y hay una cuestión de la cual se empezó a hablar mucho en la ciudad en los últimos días y que tiene que ver con lo que se le paga al productor de las economías regionales y lo que finalmente cuestan estos productos. ¿Cuánto incide ahí la logística? ¿Cómo es el análisis? Primera pregunta técnica. Te miro a vos, miro allá, miro acá. Mirá a quien quieras. Mira allá y mira allá. Bueno, mirá, a mí
en general no me gusta el término economías regionales, quiero ser polémico, ya se dijo mucho antes de que hablara yo, con lo cual tengo poco para agregar a lo que dijeron los dos colegas, porque me gusta hablar de economías federales. Hoy en Argentina se produce vino, principalmente en la zona de Cuyo, pero también en la Patagonia, en La Pampa y ahora también en Mar del Plata. Entonces, confinarlo a alguna región es bastante difícil. Lo mismo te pasa, por ejemplo, con los tambos. Hay cuencas lecheras en Argentina casi por todo el territorio nacional. Eso solo para citarte dos ejemplos. Y básicamente se habla de economías regionales porque es fácil sintetizar el análisis yendo a temas de competitividad ligados a costos, que bajo ningún punto de vista quiero soslayarlos, creo que son muy importantes, pero a mí me gusta enfocar qué pasa desde el lado de la demanda. Y ahí es donde está el verdadero problema. Para empezar, uno de los grandes destinos de nuestras exportaciones de alimentos es Brasil. Y el mundo no se nos cayó encima, pero les aseguro que Brasil se nos cayó encima. El año pasado decreció un 4% la economía, este año otro 4% más, y las previsiones para el 2017 no son optimistas. Yendo a tu pregunta particular, ¿qué es lo que pasa? Primero, lo que hay que tratar de entender es que hay mercados que invitan a los participantes a sumarse. ¿Por qué? Porque tienen bajos costos de transacción. ¿Y qué son los costos de transacción? Básicamente son los costos de transar. Por ejemplo, saber cuál es el precio de lo que estamos comprando y de lo que estamos vendiendo. El mercado de la soja, el mercado del trigo, el mercado del maíz. Son mercados muy, muy transparentes, donde hay muchos oferentes y muchos demandantes. En el caso de la soja, nosotros exportamos más del 80% de la soja que producimos. Por lo tanto, el precio de Chicago es un muy buen pulso de lo que vale la soja en el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa en todas estas especialidades, todas estas economías federales? Bueno, no hay mercados claros concentradores para las aceitunas, para la uva, para la leche, para la yerba mate. Entonces, lo que hay son procesos de cartelización y verticalización que a veces son difusos y no permiten que llegue un mejor precio al productor. Entonces el productor no alcanza a capturar todo lo que pasa en la góndola. Después obviamente están los costos de flete que están tremendamente impactados por el estado de los caminos que tenemos. Argentina tiene muy pocas autopistas y claramente, como estuvimos hablando antes, el ferrocarril tiene una participación en las distancias largas que no es la deseable. Ahora bien, ¿cómo puede el Estado mejorar esta situación? Generar las condiciones para que haya mercados concentradores transparentes que tengan un track record. Si ustedes hoy se meten en la página web del Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires, que concentra el 35% del intercambio de frutas y verduras del país y por lo tanto sería un precio de referencia espectacular para todo el país, van a ver que no pueden ver una serie de precios. Van a ver que no tienen discriminadas calidades de los distintos tomates que llegan al mercado, más que 3 o 4 calidades. ¿Y eso por qué? No hay una costumbre. Los acopiadores tienen muchísimo poder de mercado. Los acopiadores van a nivel finca a finca a comprar la mercadería. Entonces no se genera un precio que sea de referencia, como si lo hay en el mercado del maíz o como si lo hay en el mercado de la soja. Entonces eso forma parte de los costos ocultos al transaccionar que pagan no solamente los productores, sino también los consumidores, porque el productor está cobrando poco por lo que vende y el consumidor está pagando mucho por lo que compra. Esa desinteligencia no le permite al productor en el mercado interno capturar mayor valor por lo que produce. Y después hay un tema que es mucho más complejo, que es que en general muchas de estas economías, el caso del Alto Valle, el caso del tabaco que habías nombrado recién, la edad promedio del productor es muy alta. Por ejemplo, la edad promedio del productor pampeano de ganado y de granos está en torno a los 55 años, mientras que en el Alto Valle de Río Negro superamos en muchísimos casos un promedio de 65 años. Entonces, yo no tengo nada contra la experiencia, pero muchas veces no facilita el cambio. Y además son economías que vienen con un back de deuda muy alto porque tuvieron muchos quebrantos en campañas sucesivas. Entonces eso no les permite a los productores generar el cambio cultural para generar productos que le atraigan a la demanda. Entonces hacemos pera porque es la pera que se da acá. No sabemos si es la pera que se necesita allá. Obviamente después están los temas de tipo de cambio y de competitividad logística. Por ejemplo, el rublo se devaluó muchísimo. Somos el primer exportador de pera del mundo y Rusia es el primer importador de pera del mundo. Entonces, ahí la competitividad también juega. Es un buen disparador para volver a Diego, que planteó inicialmente el tema del tipo de cambio, y meternos en otra cuestión, ¿no? Recién el ministro hablaba del costo de la energía a nivel nacional. Hace un rato veíamos algunos casos concretos donde nos contaban esta situación
¿qué va a pasar con el costo de la energía y su incidencia en las economías regionales? Bueno, a ver, el tema que hablaban de la inequidad en materia de precios energéticos, llamémoslo entre el interior del país y la capital federal, ¿no? Obviamente lo primero que hay que decir es que el interior del país no paga un costo energético caro en términos de estándares internacionales, sino que acá en Capital Federal se paga un precio regalado, o sea que son dos cosas totalmente diferentes. Eso punto número uno. A mí me parece que desde el punto de vista del accionar de los gobiernos, no solo del gobierno nacional, sino del gobierno provinciales también, a la hora de facilitar la producción y sobre todo la inversión para generar más producción, más empleo, le deben facilitar las cosas a las economías regionales, cada uno en lo suyo, porque dentro de las variables que inciden en la inversión, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, en la relación gasto público-producto, la presión tributaria, que ahí juegan los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales. Concretamente, debería bajar la relación gasto público-PBI, debería bajar la presión tributaria, esto facilitaría la ecuación de costos de la producción y sobre todo serviría para invertir. Desde el gobierno nacional, que en esto, a mi juicio de ver las cosas, es donde mejor se está trabajando, se tiene que bajar la inflación, porque a la hora de decidir entre invertir en Argentina, alguien de afuera, o un argentino invertir en nuestro país, a ver, inciden muchas cosas. El peso del gasto público incide porque hay que financiarlo con más impuestos, con más deuda que implica más tasa de interés, más costo de capital, más caro el financiamiento, implica tal vez más impuesto inflacionario, que esto es lo que se está resolviendo, ¿no? A ver, también, ¿dónde voy a invertir? Donde hay menos gasto público sobre el PBI, donde hay menos presión tributaria, donde hay menos inflación. Tenemos entre 5 y 6 veces la inflación de la región, donde miramos la relación costo salarial después de pagar impuestos sobre productividad del trabajo. Ahí también tenemos la peor relación de la región. Y ni que hablar en costo del financiamiento. Hoy en día, Argentina, a la hora de financiarse, pensando en el mercado internacional, en dólares, pongamos un número arbitrario, nos endeudamos al 9%. Estamos hablando de gobiernos subnacionales, en el mejor de los casos, mientras que la región se endeuda al 4%. O sea, tenemos un costo de financiamiento mucho entre el doble y casi triple. Entonces, el gobierno nacional y provincial debería trabajar en todas estas variables que, a mi juicio de ver las cosas, pesan mucho más que no quiero decir que no sea importante, que la infraestructura, porque uno puede poner la mejor autopista, como dijo acá mi colega, pero si te mato impuestos, te mato con inflación, te mato con el costo de capital y te mato en la relación costo salarial después de pagar impuestos, productividad del trabajo, no hay autopista que valga, que pueda contrarrestar todos esos efectos negativos sobre los costos de producción. Y creo que eso es la agenda que el gobierno empezó en el buen sentido, porque la presión tributaria la han bajado este año 1 punto porcentual en el PBI, pero si tenemos en cuenta que en los últimos 10 años aumentó 11 puntos porcentuales, en los últimos 10 años, tendríamos que pensar que para que este gobierno nos devuelva a un sendero de crecimiento, que es la principal variable que lo va a hacer exitoso, que nos reinserte en la senda del crecimiento, es imprescindible que con la reforma tributaria que pareciera que se quiera encarar, se proyecte un sendero de disminución de presión tributaria de acá a 2019, y no de 1 punto porcentual, porque creo que bajar la presión tributaria 1 punto porcentual por año es como querer correr una maratón y decir, salgo a entrenar, corro 1 kilómetro. Me parece que el esfuerzo debería ser mayor y junto a los gobernadores
que son un equipo, como dijo el ministro Frigerio antes. La panza no la bajás, decís, con 1 kilómetro, No. corriendo 1 kilómetro. Te aseguro Digo, que no. ahora voy a vos, pero antes le quería dar un pie a Ezequiel con el tema de Brasil. Brasil empieza a aparecer como una economía que tocó, al menos todo indica, su piso, de acuerdo a las últimas estimaciones. ¿Coincidís y cómo puede beneficiar esto a las economías regionales? Mirá, Brasil es un mercado muy importante, digamos, para la mayor parte de estas economías regionales. Ten en cuenta que la fruta, digamos, es uno de los principales mercados, sobre todo una vez que termina, digamos, la cosecha, se va exportando a lo largo del año. También es muy importante para los vinos, es muy importante para los ajos, es muy importante para los productos lácteos, es muy importante para el poroto. Este año el poroto tuvo un precio muy fuerte a raíz de la gran seca que hubo en Brasil, y eso hizo que el poroto negro que se consume en Brasil y que producimos nosotros en Salta haya tenido un salto de precio muy importante. Lo que veo es que las importaciones de Brasil alimenticias, a pesar del problema de crisis económica que hubo, no tuvo, digamos, un impacto muy fuerte en algunos productos, en sus importaciones, por ejemplo el ajo o algunos tipos de queso, pero sí fue muy fuerte en algunos otros productos, por ejemplo en el tema de las frutas y en el tema de la leche en polvo, producto de que por ejemplo en el caso de la leche en polvo el comercio todavía sigue administrado por un esquema privado, un esquema privado de acuerdo de comercio. En el caso de las frutas, Argentina tiene hoy el 30% y Chile tiene el 60% de las importaciones totales brasileras de frutas, de peras y manzanas. Con lo cual, y están entrando productos de España, frutas de España, a causa de que el flete de España a Brasil está, digamos, en condiciones muy competitivas, y eso, digamos, pone, digamos, al sector en una situación de que hay que trabajar nuevamente el Mercosur. Hay el tema de el Tratado Mercosur-Unión Europea, es un punto a raíz del cual se podría, digamos, empezar a trabajar, sobre todo a ver, en primer lugar, qué es lo que queremos hacer con nuestro mercado regional hacia adelante. Hay muchos sectores que tienen un mercado importante, ya lo comentamos, ¿no? Los olivos, las peras, las frutas, y hacia adelante eso nos plantea un desafío muy importante. ¿Por qué? Porque hay que pensar cómo van a estar todos estos sectores y los sectores dentro de 20 años, cuando sea aplicable este acuerdo. O sea, este acuerdo va a tardar 5 años en cerrarse y va a tardar 15 años en que, digamos, las pautas que se acuerden en este tratado se empiecen a aplicar. Y ahí es muy importante estar. ¿Por qué? Porque no solo es importante la cuestión de acceso a mercado y qué mercado podemos llegar a tener o qué participación, sino también que se van a escribir y a acordar, digamos, la letra chica de las condiciones técnicas de cada uno de las formas en las cuales se ingresa al mercado. Cuestiones técnicas, cuestiones sanitarias, cuestiones ambientales. O sea, lo que estamos viendo es que esta complicación del comercio internacional, cada vez, digamos, las trabas son más sofisticadas y cuesta, ¿no?, lograr, digamos, un sector competitivo para poder lograr esos estándares y poder cumplir e ingresar a esos mercados. El tiempo pasa realmente volando, llevamos 25 minutos y ustedes han visto los carteles, que es parte de lo que no se ve a través de la cámara, y sí quienes nos acompañan aquí, con lo cual les voy a dar 1 minuto, pero literal, a cada uno para dar su conclusión, su síntesis, su perspectiva respecto a lo que viene, o algún comentario que digan, esto no se puede perder quien nos está mirando respecto de economías regionales. Ivo. Quiero cerrar con una nota optimista. 1 de cada 5 manís que se exportan en el mundo sale de Córdoba. 1 de cada 4 Coca-Colas que se destapan en el mundo tiene esencia de limón argentina. Somos el primer exportador mundial de harina
y de aceite de soja, que es una economía tremendamente federal, va desde el río Colorado hasta Salta y Jujuy. Y, por sobre todas las cosas, la clave para mercados cada vez más exigentes en su demanda, recién comentaban las trabas para arancelarias, que en realidad son exigencias que ponen los consumidores y los productores de nuestros países que compran nuestros productos, le exigen al sistema mercados transparentes que le permitan al productor recibir precios plenos por lo que vende para poder encarar las inversiones que requiere cumplimentar con esas exigencias de demanda. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer frutas que se nos dan acá o vamos a hacer el mango especial orgánico que se consume en el mercado de alto valor de Seattle? Segundo tema, el conocimiento. En todo lo que hacemos tenemos que ser partícipes del proceso de creación, desarrollo, difusión e implementación de conocimiento, ya sea mediante semillas, ya sea mediante técnicas de agricultura de precisión, manejo de big y microdata en los lotes. Eso va a permitir agregado de valor, biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. El agregado de valor no es solamente transformar una fruta en un dulce, sino también aguas arriba, entender que con biotecnología podemos mejorar el rinde de esa fruta, de esa verdura o de esos granos. Y eso es lo que genera empleos, mejores pagos y de mayor calidad. Diego, tu minuto. Bueno, no quiero ser reiterativo, pero voy a aprovechar la inserción internacional en la cual acá mencionaron. Y para mí la clave es, para las provincias, las economías regionales son fundamentales porque generan producción, generan empleo y capacidad de exportación. Para el gobierno nacional son fundamentales porque generan exportaciones hacia el resto del mundo. Entonces, tienen que trabajar en ambas esferas, y voy a ser reiterativo, bajando la presión tributaria y utilizando el acceso al financiamiento que muy bien ha logrado este gobierno, arreglando el tema con los holdouts, para justamente financiar esa baja de presión tributaria, porque el Mercosur es el bloque económico con menor crecimiento económico y con menor crecimiento del comercio internacional en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el bloque económico con la mayor presión tributaria también del mundo. Cuando miramos el bloque andino, por ejemplo, estamos hablando de Ecuador, Perú, Colombia, Chile, la presión tributaria es 12 puntos porcentuales menos que en Argentina y 10 puntos porcentuales menos que en el Mercosur. Entonces Argentina, si quiere exportar a partir de sus economías regionales, no va a poder integrarse al mundo, no va a poder hacer tratados bilaterales que son la llave de salida para que nuestras economías regionales puedan exportar y puedan abrirse hacia el Pacífico, porque la apertura hacia el Pacífico es la complementación ideal al Plan Belgrano. ¿Qué pasa? Es que no se pueden hacer tratados bilaterales con esta presión tributaria. ¿Por qué? Porque todos los otros países que están del otro lado de los tratados bilaterales tienen mucha menor presión tributaria. Entonces no les conviene hacer ningún tratado con ninguna economía que tenga una presión tributaria que sea un tercio mayor que la que ellos tienen. Van a elegir otro partner, otro compañero para hacer ese comercio bilateral. Por eso, para generar producción, inversión, empleo y exportaciones con tratados bilaterales y con una mejor inserción internacional para nuestras economías regionales, es imprescindible trazar un sendero de reducción de presión tributaria, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y si me preguntan, tendríamos que estar hablando de bajar la presión tributaria alrededor de 8 o 10 puntos del PBI de acá los próximos 4 años. Ezequiel, 60 segundos reales. Bueno, la cuestión esta de perdedores y ganadores, ¿no? Yo me quedé pensando en Santiago Lange. Realmente, si Santiago Lange ganó la medalla de oro, digamos, por ganar una regatita, ¿no? O ganó la medalla de oro porque hubo una vida atrás de eso que logró que al final de esa carrera llegara y lograra ese objetivo. Y eso es lo que realmente tenemos por delante y tiene por delante Argentina.
y el desafío en las economías regionales. Hay muchos temas por hacer, muchos desafíos, sobre todo lo que tiene que ver con cómo se va a reestructurar la macroeconomía para que deje de seguir generando todos estos problemas de precios relativos que tienen todas estas economías metidas adentro de sus ecuaciones, ya sea la presión tributaria, que muchos productos, por ejemplo, la persona de Coca-Cola habló que el 50% de una bebida eran impuestos, en el caso lácteos entre el 40 y el 45% de los lácteos son impuestos, y eso genera, digamos, todo un problema de ineficiencia. O sea, hay que trabajar en la competitividad de cada uno de estos sectores. Yo pienso que son economías que vale la pena hacer el esfuerzo, recuperar los activos que se han perdido por años de malos manejos y de estratos, ¿no? Pero me parece que hay una oportunidad para crecer productivamente. Ezequiel, Diego, Ivo, muchísimas gracias por acompañarnos.